Hola, muy buenas a todos y todas y bienvenidos al canal. Comenzamos. Bueno, como hace un tiempo que no he enseñado películas, sí, algunos se pensarán, este tío ya no enseña películas. Pues sí que voy a enseñar películas y en este caso nos vamos a ir con una edición en 4K que evidentemente no esperéis que salga en España porque de momento y me parece que va a ser para largo, va a ser que no. Sobre todo teniendo en cuenta que hay que recordar que la edición en Blu-ray, una edición bastante nefasta, por cierto, creo que venía de la mano de Emon, y que además era cuando Emon ya estaba de capa caída e inclusive pues algunas copias quiero recordar que vinieron en BD-R. O sea, ya sabemos que es legal editarlo así, pero bueno, ya sabéis. En definitiva, hoy nos vamos con lo que es un auténtico peliculón, que es Hudson Rights. Rights, que bien pronuncio el inglés, por Dios. Y que esto, recordar, creo que en España se llama Hasta el último hombre, ya sabéis, película del señor Mel Gibson, y que, como no, viene de la mano de Lionsgate, faltaría más, y como yo os he comentado muchísimas veces en este canal, parece mentira, pero en España se dedican a putear, pero a putear así de bien, a esta compañía. Luego oyes por ahí que, claro, es que les llaman y no les cogen el teléfono. No me extraña. ¿Cómo es posible? Evidentemente no me extraña porque las películas de Lionsgate que se han editado en España hay algunas que son para darles de comer aparte, empezando por ejemplo por El Asesino, ya sabéis aquella de Jason Statham y Jet Li. Pasajero también déjala correr también en España, pero bueno, algunas que otras que ya os digo que telica con la manera que se ha tratado a esta compañía aquí en España. Bueno, sea como sea, pues estaba navegando, como no, por los Amazons de la pradera, y me encontré con esta edición, ya os digo, en 4K, y que además con su maravillosa fundita, como no, edición de Estados Unidos. Y evidentemente, pues, pies para que os quiero. Bueno, de hecho, todavía creo que a veces aparece por ahí, pero al módico precio de unos 37 euros. Y os puedo asegurar que esta me ha costado 15. Por lo cual, pues no había que pensárselo absolutamente nada. Bueno, y como no, pues viene con la famosa copia digital, faltaría más. Y los dos discos, el disco 4K y el disco Blu-ray. Y bueno, ¿qué pasa con esta edición? Para muchos ya sé que me vais a preguntar. Sí, clic, clic, es que me había dejado el papelito fuera. Muchos me vais a preguntar, ¿tiene castellano? No, no tiene castellano. Evidentemente, Lionsgate normalmente no suele poner castellano. Sí que viene con español latino, eso sí, y con subtítulos en español. Y sí que tengo que deciros que, bueno, el Blu-ray viene bloqueado de región, faltaría más, como suele ser habitual, pero evidentemente pues el 4K pues no viene bloqueado de región, porque no hay bloqueo, excepto en alguno que otro que salió, que bueno, esto ya lo hemos comentado alguna que otra vez, pero vamos, no hay bloqueo. La película es una auténtica barbaridad, o sea, la película en sí, la película es muy buena. Evidentemente, Mel Gibson lo volvió a hacer absolutamente, fantásticamente bien. Una muy buena historia que te mantiene bastante en vilo. Gran actuación aquí del señor, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Yo le llamo el señor Spiderman, pero bueno, no recuerdo el nombre. Andrew Garfield, perdón. Me va a perdonar. Y ya digo que me ha sorprendido mucho, porque parece ser que esta película se filmó en 2K. O sea, es un 4K escalado. Pero, ya os puedo asegurar que ni se nota. Ni se nota. Es algo digno de estudio esta película. Sí, no es coña. Es algo digno de estudio y me recuerda bastante a 1917, sobre todo en el tratamiento de color. Es una película que desde luego yo la incluiría en la sección de discos demo. Ya no solo por la gran imagen y el tratamiento de color que tiene, que es desde luego absolutamente espectacular, aunque desde luego Mel Gibson
Otra cosa no, pero como director se curra muchísimo las películas y desde luego esta no ha sido menos. Ya digo, muy de disfrutar la imagen. Y en el tema de sonido, pues como suele ser también habitual las películas de Lionsgate, pues como no viene con una banda sonora en Dolby Atmos y que esta también es digna de estudio porque sabéis que alguna vez cuando he comentado lo de los mejores 4K, y lástima que no tenía pues algunos que me han sorprendido por los típicos efectos, ya sabéis, ¿no? Pasar avión, que no sé qué, que no sé cuántos, pero en los que hayáis visto esta película sabéis que hay bastantes escenas de guerra, como no. Y hay algún que otro momento de la película en los que los disparos dices, hostias, y incluso te hace el efecto de me aparto que me están disparando de verdad. O sea, no es coña, es para escucharlo. Un muy buen trabajo, desde luego, en lo que es la sección de fotografía, la sección de color, etcétera, etcétera, etcétera. Pero desde luego el trabajo de los ingenieros de audio en esta película, como se suele decir, se quedaron muy a gusto. Luego, bueno, la sección de extras no es una película tampoco con demasiados extras, tiene las escenas eliminadas, tiene una especie como de entrevista, una entrevista, no sé, eran 45 minutos, una cosa así, con Mel Gibson, que creo recordar que no va subtitulada, y un par de extras más, que bueno, una especie como de documental de lo que es los efectos de la guerra, etcétera, etcétera, etcétera. El documental sobre la historia real de los protagonistas y el tráiler. Y ya digo, normalmente, yo lo he comentado muchas veces en este canal, que yo soy bastante fan de las películas de Lionsgate, no de las películas en sí, o sea, de la manera de editar que tienen allí en Estados Unidos, como no, porque creo que se le ocurran mucho en todas sus películas. Y ya digo que es una auténtica barbaridad cuando, por desgracia, llegan las películas aquí, que quiero recordar que si se salva una o dos, con suerte. Solo hay que ver que todavía faltan algunas de las sagas Saw. Y justamente, Saw X, también de Lionsgate, y que aquí también en España pues le han pegado una patadita en los cojones, como se suele decir, porque sí, aparte de cara, el Atmos se lo han comido, nos han metido un DTS Master Audio, tira millas y paga, como suele ser habitual. Por eso yo normalmente pues las películas de Lionsgate me las compro directamente allí, porque paso de pasar por caja para hacer el primo, así de claro os lo digo. Solo hay que recordar también algunas como las de Stargate, sí, que ya sabéis que era de Universal, pero las de fuera venían de la mano también de aquí de los amigos. Y ojo con lo que hay, corre por España y lo que corre por Estados Unidos y las ediciones especiales y 500.000 cosas más. O sea, algo que me parece absolutamente vergonzoso. Pero luego, ya sabéis, salen las compañías diciendo que, claro, que es que ellos lo dan todo por nosotros. Los cojones. Bueno, evidentemente hay algunas que sí, hay algunas que se le ocurran muy mucho, pero hay otros que van de muy buena cara, lo único que intentan sacarte es la pasta y darte una mierda así de grande, así de claro os lo digo. Pero bueno, en fin. Evidentemente, para los que tengáis 4K y queráis la película y queráis saber si está bien, si vale la pena, evidentemente os la voy a recomendar sí o sí. Para los que tengáis también reproductores multizona o aparatos de Blu-ray de zona A, pues tranquilamente, pues también os funcionará el disco, más que probado, y el disco también, el Blu-ray está a la altura. O sea, recomendación absoluta. Pues nada, vosotros habéis visto la película, os gustó, no os gustó, pues me lo podéis dejar, como no, en la caja de comentarios. Pues hasta aquí el programa de hoy. Si te gusta, ya sabes, le puedes dar al like o no, te puedes suscribir al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.